¿Escuchaste alguna vez la frase "hay un elefante en la habitación"? Es ese asunto evidente, muy evidente, pero que a pesar de serlo, todos los esquivan, aunque se encuentre allí ese elefante dentro de la habitación. Es un tema que todo el mundo conoce, pero aún así fingimos como si ello no existiese. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos genera incomodidad, malestar, y a pesar de que el elefante sea tan grande, nos genera aún más miedo el abordar el tema. Pero hoy te voy a mostrar la mejor manera de abordar esos asuntos inconversables y sacar definitivamente al elefante de la habitación. ¿Cómo identificar que hay un inconversable? Todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie hace ningún comentario acerca de ello. ¿Te suena esta situación? Es un asunto que todas las personas dentro del entorno saben que existe, pero que aún así no se lo aborda. ¿Por qué? Porque genera mucha incomodidad, mucho miedo abordarlo. Un ejemplo claro es en las relaciones de parejas, cuando los dos saben que la relación no da para más, pero aún así ninguno aborda el tema, esperando a que lo haga primero el otro y así no tener que tomar la responsabilidad por ser el primero en hablar. Por supuesto, los inconversables se pueden dar en distintos contextos, familiares, laborales, de pareja, entre otros. Es por ello que se utiliza la metáfora el elefante dentro de la habitación, porque es un asunto tan grande dentro de ella que nos genera esa sensación de asfixia, de que hay algo que nos genera presión y que no estamos pudiendo abordarlo. Entonces, un error común es pensar que este inconversable, con el tiempo, si no lo abordo, va a desaparecer solo, cuando en realidad no. Va a perdurar en el tiempo hasta que definitivamente decida abordarlo y buscar un tipo de solución al respecto. Muchas veces, por no hacerlo, esto termina derivando en enfermedades, depresión, angustia, entre otras. Usualmente otorgamos la culpa a otros factores externos, cuando en realidad no es así. Es este asunto tan grande el que nos está generando esos malestares. Es muy fácil de esta manera caer en la situación de generarnos historias a nosotros mismos, contarnos y respondernos cosas, cuando en realidad esos pequeños detalles no es lo que verdaderamente pasa. Entonces terminamos enfocándonos en pequeños detalles y así evitando grandes verdades. ¿Cómo abordar un inconversable? Lo primero a tener en claro es preguntarse ¿para qué quiero abordar ese asunto? ¿Qué quiero lograr con ello? Aunque pensar en los costos de hablar es importante, también es importante pensar en los costos que nos va a traer el no hablar, porque esto va a ser muchas veces la motivación suficiente que estamos necesitando para definitivamente abordar el tema. En mi opinión, el para qué es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer y que también tenemos que tener en cuenta constantemente a la hora de tener esa conversación. También allí vas a encontrar la diferencia entre lo que es tener un monólogo en el cual simplemente vos vas a hablar y tener una conversación en la cual la vas a co-construir con la otra persona. Entonces, ¿querés tener la razón o querés llegar a una solución? Como te decía, es importante tener la pregunta del para qué constantemente presente, porque en algún momento de la conversación va a llegar esa etapa en la que el ego reflota y voy a querer tener razón, voy a querer ganar con mi postura sobre la del otro. Entonces, el para qué me va a traer el qué es lo que quería lograr desde un principio con esta conversación. Tener razón, llegar a una solución, llegar a un punto intermedio. ¿Qué es lo que quería? Crear el mejor escenario. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Tengamos en cuenta que ese elefante es muy difícil de abordar, de sacarlo de la habitación. Entonces estas tres preguntas te van a ayudar mucho a generar ese entorno, ese ambiente necesario para que sea más fácil abordarlo. Que es un ambiente propicio en el que no haya interrupciones y que yo me pueda sentir cómodo y seguro, me va a contribuir mucho más. También estaría bueno pensar en un terreno neutral en el cual la otra persona se pudiese sentir cómodo también. Básicamente, crear un entorno de confianza en el que sea lo menos chocante posible abordar ese tema y que sea lo más fácil en conjunto para llegar a una solución o para resolverlo. Indicar tus intenciones positivas. Esto te va a ayudar mucho a generar el ambiente propicio y la predisposición para esa solución. Otro consejo es hablar desde la experiencia personal, porque de esta manera lo que vas a hacer es que la persona no se lo tome tanto a la defensiva, sino que también
busque y esté más predispuesta a generar ese punto en común. La escucha. La escucha es fundamental. Estamos acostumbrados a hablar y hablar, pero la escucha es lo que me va a hacer darme cuenta si estamos realmente en la misma página o si estamos los dos en lugares totalmente opuestos. Por ende, la escucha va a ser fundamental a la hora de llegar a una conclusión con la otra persona o con las otras. Asumir un compromiso. Decir de qué manera te vas a comportar de acá en adelante y, por supuesto, buscar también el compromiso de la otra persona. Una buena manera es rechequear las cosas que se hablaron nuevamente, parafrasear, y así poder corroborar que los dos estamos parados en el mismo lugar y vamos a ir hacia el mismo lugar. Conclusión. Ahora que aprendimos a sacar a ese elefante de la habitación, lo más importante es prevenirlo en el futuro. Por eso lo mejor es, ni bien identifico un problema, un inconveniente, abordarlo lo antes posible para evitar que se agrande y que ese elefante justamente crezca. ¿Identificás el elefante que está invadiendo tu habitación? ¿Para qué querés sacarlo? ¿Cómo te vas a sentir si sigue estando allí y quitando tanto de tu espacio? ¿Cómo te vas a sentir una vez que se haya ido y haya tanto espacio libre dentro de tu habitación?